conozco un poco la historia de las relaciones entre Chile y Argentina y creo que es importante. Es importante siempre en nuestras relaciones con la vecindad no depender nunca en absoluta, en forma muy grande, más allá de cierto umbral, no depender de insumos tan esenciales como la energía de nadie, primera cosa. Y segundo, y esto les va a sonar el colmo de los reaccionarios a algunos, pero es la pura realidad, es realidad histórica. Y segundo, nunca más debemos permitirnos caer en la situación en la que estuvimos por décadas y que nos costó muchos territorios. Nunca debemos permitirnos ser militarmente débiles. Porque cuando se es militarmente débil, como todo el mundo sabe que uno es débil, empiezan a presionar, pues, empiezan a empujar. Ni siquiera necesitan agitar sables, porque todos saben el who y who de eso. Todos saben lo que el otro tiene. Todos saben su capacidad. Y empiezan a presionar. No crean ustedes que fue por casualidad lo que pasó en el año 78, cuando Argentina nos amenazó con guerra. Ellos estaban convencidos, hasta el último minuto, que podían pasarnos por encima fácilmente. Ustedes, si quieren recordar esos tiempos, entren a YouTube. Hay un montón de documentales que se han hecho en Argentina, donde se entrevistó o se recuperan documentos de época de los generales argentinos de esa época, con cómo se expresaban de nosotros. O sea, para ellos iba a ser un paseo militar, porque sabían que este país era, por lo menos en la parte terrestre y aérea, muy débil. Y en la parte naval, ahí a medio de morir saltando. Y la razón por la que no hubo finalmente una acción militar, como la que ellos después hicieron en las Islas Falkland, ese es el nombre de las Islas Falkland, no son las Malvinas, son las Falkland. Les gusta o no les gusta a los amigos argentinos. Y lo hicieron porque precisamente pensaron, con razón, en ese momento, que había solamente una pequeña guarnición en esa isla y que la podían avasallar, cosa que hicieron. Lo que no contaron es que después los ingleses iban a reaccionar. Entonces ser débil es muy peligroso. Es muy peligroso. Y no es que uno quiera guerra, todo lo contrario. Pero para evitar los conflictos, para evitar la guerra, con que se nos amenace y no tenemos nada con quien defender, tengamos que entregar territorios, tengamos que hacernos los hueones, como pasó con Laguna del Desierto, que fue una vergüenza además. Para que eso no suceda, para vivir en paz, para que todos sean amorosos con uno, para que las relaciones se limiten a las relaciones diplomáticas y comerciales, que nos convienen a todos, para hacer todo eso, uno tiene que ser fuerte. Y esto vale en la vida de las personas también, cuando uno es débil de carácter, cuando uno no tiene recursos, ni siquiera temperamentales para defenderse, la gente chapea con uno. ¿No es así? Entonces, volviendo al punto, me parece bien que estemos recibiendo gas de Argentina, me parece bien que nos integremos en muchas cosas con ellos, a lo mejor también con las redes eléctricas, pero siempre no descuidando el hecho de tener una capacidad de independencia. Y por eso yo creo que fue la iniciativa más importante que ha tomado un gobierno chileno, fue la de Ricardo Lagos, con esas plantas de procesamiento de gas natural que hay en unas enormes construcciones. Ustedes habrán visto una especie de balones de gas gigantes. Eso fue una de las más importantes contribuciones. Y Lagos también hizo otra contribución, junto con el gobierno anterior, me parece que comenzó, pero especialmente Lagos. Y se continuó con los gobiernos, incluso me parece que la señora Bachelet también intervino en eso positivamente, en el sentido de mantener a nuestras Fuerzas Armadas en estado de preparación potente que nos permita vivir en paz. Porque como decían los romanos, si vis pacem para bellum, si quieres paz. Y lo refleja, por ejemplo, en una carta muy
interesante que paso a leer. Fechada en Arica, 22 de mayo de 1880, y la dirige a su esposa, adorada María Josefa. Esta será seguramente una de las últimas noticias que te llegarán de mí, porque cada día que pasa vemos que se acerca el peligro y que la amenaza de rendición o aniquilamiento por el enemigo superior a las fuerzas peruanas son latentes y determinantes. Los días y las horas pasan y las mismas son golpes de campana trágica que se esparcen sobre este peñasco de la ciudadela militar, engrandecida con un puñado de patriotas que tienen su plazo contado y su decisión de pelear sin desmayos en el combate para no defraudar al Perú. ¿Qué será de ti, amada esposa, tú que me acompañaste con amor y santidad? ¿Qué será de nuestra hija y de su marido, que no me podrán ver ni sentir en el hogar común? Dios va a decidir este drama en que los políticos que fugaron y los que asaltaron el poder tienen la misma responsabilidad. Unos y otros han dictado con su incapaz conducta la sentencia que nos aplicará el enemigo. Nunca reclames nada para que no crean que mi deber tuvo precio. Besos para ti, Margarita, abrazos a Melvin, firma Francisco Bolognesi. A sus herederos, al Día del Soldado Peruano, le dedicamos el programa. El día de hoy. ¿Cuál tendría que ser la labor de la señora que es, según la Constitución, la encargada de dirigir y de liderar nuestras relaciones exteriores? Mira, Philip, los magistrados, los jueces no declaran, hablan a través de sus sentencias. Los gobernantes y los políticos, en principio, deben dedicarse a no hablar, sino a hablar a través de sus actos gubernativos. Entonces, en vez de salir y parlotear y decir, ya voy a hacer, o ya hice, o quise hacer, o no me dejaron, tienen que realizar actos. Ejecutivo significa que ejecuta. Claro. Ejecuta actos de gobierno. Si tú no ejecutas actos de gobierno, entonces no estás cumpliendo con la naturaleza del poder que tienes. Y este gobierno no ejecuta nada porque es un gobierno de inútiles, es un gobierno absoluta y totalmente paralizado, un gobierno de cobardes que no está ahí para gobernar, sino simplemente para calentar el asiento. Vamos a decir las cosas como son. Esa es la verdad pura y dura. A ver, aquí hay que garantizar la soberanía nacional. Eso es una responsabilidad del jefe de Estado. El jefe de Estado no está garantizando la soberanía nacional porque esta banda de delincuentes que está ahí, extranjeros, se están paseando como les da la gana. Y la policía del Perú y las Fuerzas Armadas del Perú no pueden ejercer la plenitud del poder soberano de la fuerza del Estado del Perú porque tiene unos ministros que son unos cobardes, que se mueren de miedo. Esa es la verdad. Estos policías, que son gente del pueblo, que son gente valiente, que son gente corajuda, que no tienen ningún tipo de límite, está dispuesto a defender su país. Pero le dan una orden, no te muevas, no hagas nada, porque le van a imputar la responsabilidad de la bofetada que se merecen estos tipos, de la llave inglesa que le deben tirar al piso a estos miserables que están viniendo a faltarle el respeto al Perú, al ministro. Entonces el ministro se muere de miedo.